La Nahuala. Las viejas tradiciones prehispánicas sobrevivieron la barbarie de la conquista, gracias al ingenio de los valientes indígenas que se dedicaron a cuidar sus tradiciones y resguardarlas para evitar ser descubiertos por los inclementes caudillos de la Inquisición. Cualquiera que fuera descubierto practicando cualquier rito pagano sería condenado sin reparo a la muerte en un espacio público de manera tormentosa y dolorosa, como escarmiento para que a nadie más se le ocurriera seguir sus pasos. Sin embargo, muchas tradiciones se mantuvieron vivas, tanto del mundo común y corriente como del mundo de lo desconocido. Javier Santa Rivera era un hombre conocido en el condado de Xochimilco como una persona íntegra, de altísimos ideales y convicciones católicas y de una moral intachable. Desde joven había dedicado su vida a la repartición de parcelas en la zona y en un afán de ayudar a todos los indígenas que en ella radicaba, organizó una cooperativa donde en caso de que alguien tuviera una mala cosecha, entre todos lo apoyaban y lo ayudaban para que saliera adelante para la siguiente. Habría formado un verdadero sentido de comunidad en una tierra dividida por las clases sociales y los apellidos. Fue entonces que llegó el tiempo de casarse, pero el muchacho se negaba a unirse en matrimonio con alguna muchacha española, y por más que sus padres trataban de convencerlo de que les diera una oportunidad, él, reacio, dejaba muy en claro que si había de contraer nupcias en esas tierras, sería con alguien que verdaderamente amara, como él lo hacía. Y fue así que casi sin darse cuenta, se enamoró de una hermosa muchacha de rasgos profundamente indígenas. Piel morena, suave y delicada, cabello negro, lacio, largo, ojos almendrados de color café casi negros y una hermosa sonrisa aperlada que resaltaba aún más su belleza. La chica de nombre Yalí vivía en una zona muy retirada. Venía de una familia muy humilde, padres campesinos y jornaleros de toda la vida, pero tenía un gran corazón el cual la familia de Javier no podía observar, pues sus prejuicios tontos lo cegaban. Se rumoraban cosas horribles de esa familia, se decían que tenían nexos con espíritus malignos, que era gente de poca monta, de mala fe, que era una familia maldita y por eso vivían tan alejados de todos. Pero el noble corazón de Javier había sido tocado por la belleza de Yalí, y no pudieron hacer nada todas esas amenazas que tanto la gente como su familia hacían. Y tras un largo cortejo que duró varios meses, finalmente Yalí y Javier se hicieron novios. La gente entonces empezó a sospechar y a hablar, como siempre lo hacen, sobre cómo habría terminado aquel buen hombre con esa extraña muchacha. Nadie conocía la respuesta, pero Javier en su interior jamás había sido tan feliz, y lejos de importarle todas las tonterías que a su alrededor se decían, se divertía con ellas, contándole a Yalí cómo hablaba la gente. Para ella, esto era muy doloroso. Había sufrido el abuso de todas esas personas desde niña, a causa de su padre, un hombre que era bien sabido que era médico brujo, pero jamás había dado muestras de conjurar nada en contra de la comunidad. Muy por el contrario, se consideraba a sí mismo como el espíritu guardián del pueblo. La familia de Javier no estaba nada de acuerdo con el noviazgo de su hijo, pero de nuevo, sus buenas acciones y excelente disposición ante la vida hacían muy difícil que los reclamos siquiera tuvieran validez. Él tenía todo el derecho de ser feliz con quien mejor le pareciera, fuera o no la hija de un supuesto hechicero. Tras un breve tiempo de noviazgo, Javier decidió que sería con ella con quien querría pasar el resto de sus días. Yalí se convertiría en la señora Santa Rivera, y con ello cambiaría por completo de vida. Dejaría de lado aquella vida exiliada de la gente, lejos del pueblo, olvidada por todos, y se volvería el centro de atención de la comunidad, siendo la mujer de tan noble personaje. La única condición que puso Yalí fue que no se casaran por la iglesia. Su unión, de acuerdo a sus creencias, debería ser en un ritual indígena, en casa de sus padres. Javier aceptó
contradiciendo todos sus ideales, y esto solo levantó más sospechas y suspicacias entre la gente, que sorprendida no daba crédito de lo que sucedía con el joven empresario, que siendo desde siempre un noble católico, creyente y entregado por completo a la vida de Cristo, ahora contraería matrimonio bajo los designios de dioses paganos y rituales demoníacos. Sus padres fueron los primeros en oponerse, sin embargo, tras una larga explicación, Javier dejó claro que para él lo único importante era estar con el amor de su vida, y que ninguna ceremonia pagana o católica harían alguna diferencia, pues el amor es más fuerte que cualquier cosa. Imploró a sus señores padres que lo acompañaran en tan honroso momento, tal como lo habían hecho con sus hermanas menores cuando éstas contrajeron matrimonio, y sin mayor remedio, los padres tuvieron que aceptar la petición del joven enamorado. Un largo viaje desde su casa hasta las tierras de la familia de la joven enmarcó el inicio de las celebraciones. Los padres, agobiados por el traslado tan largo desde sus tierras hasta esa tierra definitivamente olvidada por Dios, los tenía bastante incómodos, pero la felicidad de Javier y la emoción de unir su vida con Yalí lo rebasaban. Al llegar, descubrió una modesta pero bella casa, con un camino de flores de colores que dirigía hasta el altar. Ahí lo esperaba su futura esposa, vestida completamente de blanco, y entre ellos, el padre de la muchacha. Los padres de Javier, los únicos de su familia que decidieron asistir, caminaron hasta el centro ceremonial y con gran disgusto mirando al chamán. Este dijo hermosas palabras en su lengua nativa y Yalí las tradujo al español. El hombre le brindaba toda su confianza a su nuevo yerno para hacerse cargo de su hija, su tesoro más preciado, y le daba la bendición de los dioses de la tierra y del sol para que su futuro siguiera siendo próspero y abundante. Los padres de Javier se veían evidentemente molestos, y cuando el chamán lo notó, cambió el tono de su voz, y de manera amenazadora dijo algo en su lengua nativa que Yalí ya no tradujo. «¿Qué está diciendo?», preguntaba nervioso el novio. «Nada», respondió la novia atemorizada. «Pero es evidente que está diciéndoles algo a mis padres. Quisiera saber qué es». Dice que él conoce bien a su raza y que... ¿Su raza? ¿Qué más dice? Dice que haberlos traído hasta aquí fue un terrible error. ¿Pero por qué está diciendo esas cosas? Yalí trató de tranquilizar a su padre, que estaba ya muy alterado. Parecía que maldecía en esa lengua extraña. Pero lo más impresionante era ver cómo lentamente parecía perder toda humanidad y se comportaba como una bestia, como un animal atacado. Yalí lo tomó por el brazo y con ayuda de sus hermanos llevaron al hombre al interior de la casa. Disculpe, señora, mi padre nunca se comporta así. No tienes que disculparte, niña. Tiene razón. Venir aquí fue un verdadero error. Y dieron media vuelta y se fueron, dejando a la pareja de recién casados solos en medio de la ceremonia vacía. Con tristeza, Javier y Yalí volvieron a casa, una pequeña casa en el borde de una hacienda, cerca de la cooperativa que habían formado. Ya deja de pensar en lo sucedido. No pasa nada. Yo te amo a ti. Y si ellos no lo entienden, es su problema. Sí, Javier, pero yo jamás lo había visto así. Me sorprende su actitud y lo grosero que fue. No te preocupes por eso. Mientras disfrutemos nuestra primera noche como marido y mujer. La pareja se besó, olvidándose por completo de todo lo demás. Los primeros meses de casados fueron como los de cualquier pareja, de acoplamiento. Ciertamente Yalí tenía costumbres muy distintas a las de Javier, desde la forma de acomodar las cosas en la alacena, la manera de tender la cama, la forma de tomar los cubiertos, la manera de recibir invitados. Prácticamente todo lo que sucedía en su casa era tratado de una manera tan completamente desconocida por él, que no faltaron los roces, hasta que tras clases particulares de etiqueta y de usos y costumbres, en cuestión de meses, Yalí había dominado ya todas las tradiciones de cualquier familia adinerada de la Nueva España.
Lo único que aún no acababa de cuadrarle era la comida. Ciertamente la sazón de su madre venía demasiado arraigada desde España, pero habían adoptado perfectamente el uso de la tortilla, los frijoles y el maíz a sus vidas y estaba acostumbrado a percibir su sabor en los diversos platos. Pero la comida de su mujer siempre tenía un extraño sabor en el paladar que no podía explicar. La comida, invariablemente, dejaba en sus labios una extraña sensación metálica que no podía equiparar a nada. Y no es que no fuera sabrosa, muy por el contrario, era una comida muy particular, pero ese sabor metálico al final le llamaba mucho la atención, y cada vez que le preguntaba por ese extraño fenómeno, ella simplemente se limitaba a decirle, juguetona, que ese era su pequeño secreto. La vida en la hacienda era plácida y amable. Javier podía dedicarse a sus negocios sin prisas, gracias a la cercanía con la cooperativa, y Yalí podía mantener impecable su mejor tesoro, el jardín de la casa, el cual cuidaba con total devoción. Y mientras el jardín florecía, también los negocios de Javier crecían y parecían no tener final. Sin embargo, justo al cumplir el año de casados, extraños sucesos se empezaron a presentar en las inmediaciones de la hacienda. Primero, algunas cabezas de ganado amanecieron con extrañas mordeduras en el cuello, como si algún animal salvaje hubiera pasado por ahí y las hubiera atacado sin razón ni motivo. No las habían asesinado, las habían mordido nada más y dejado morir desangradas. Esa acción, a juzgar por la gente del pueblo, no era común en ningún animal, que carecen de malicia. Javier, espantado por el suceso, pidió que la casa se cerrara con doble llave y reforzó la seguridad para que nadie entrara por la noche. Los días pasaron y los incidentes seguían sucediendo. En las noches algo atacaba y los animales morían. Preocupados, todos los hombres del pueblo iniciaron una patrulla para atrapar a la bestia maldita, pero se veían derrotados al no encontrar nada. Algunos aclamaban que habían visto algo salir desde la casa de los Santa Rivera, pero nadie creía que tal bestia se estuviera escondiendo ahí. Javier permanecía consternado ante la falta de explicación de los sucesos, pero Yalí simplemente se limitaba a decirle que no hiciera caso, que esas eran puras habladurías. Mientras tanto, en la casa, el tema principal era la duda de por qué no crecía la familia. Yalí se mostraba renuente a engendrar, alegando que no sabía si estaría lista para ser madre. Javier, por el otro lado, necesitaba un heredero y empezaba a mostrarse impaciente con su mujer. Por las noches, la invitaba a que cumpliera con sus labores de mujer, pero ella siempre inventaba alguna excusa. Cuando se veía forzada a hacerlo, se cuidaba lo suficiente como para no quedar embarazada. Y es que ella bien conocía aquel secreto de lo que, en caso de dar a luz, le transmitiría a ese pequeño. Su solución fue simple. Creció la raíz de valeriana en ese hermoso jardín que tenía, y así, dándoselo en un té a su marido, lograba que éste se fuera a dormir sin pretender engendrar a un hijo, y además, sin percatarse de lo que realmente sucedía en la casa. Una vez dormido, Yalí bajaba al patio, y tras una pequeña ceremonia, transformaba su cuerpo tal y como lo habían hecho sus ancestros, en un animal nocturno mitad perro, mitad humano, que se dedicaba principalmente a hacer maldades y a matar a esos pobres animales, muchas veces robándoles las tripas y llevándolas a casa. Javier vivía incauto, sin imaginar que la bestia que el pueblo entero estaba buscando dormía a su lado y muchas veces se pasaba la noche convertida en algo que por el día no lo era. Tal vez todo habría quedado en el anonimato como un extraño incidente aislado, de no ser porque una noche, en sus escapadas, Yalí cayó en la trampa de unos cazadores que habían puesto un señuelo de un animal moribundo, y cuando ésta llegó a atacarlo, la tomaron por las patas y la levantaron en lo alto. Los cazadores, emocionados, se acercaron para tomar a su presa, malhechora de tantas fechorías, cuando de la nada aparecieron dos animales idénticos pero de mayor tamaño y mucho mayor fuerza. Rompieron la trampa y atacaron.
entre los tres a los hombres. Por la mañana solamente encontraron sus cuerpos despedazados y fue entonces cuando la gente enloqueció. Los esfuerzos de la policía se redoblaron. El pueblo unió sus fuerzas para encontrar a esos temibles animales. Todos estaban abocados a terminar con esa terrible maldición que ahora los aquejaba. Las cosechas empezaron a escasear. La gente ya no quería trabajar por miedo a que algo les sucediera o que ese algo los atacara. El pueblo vivía un temible estado de pánico. Javier desde hace mucho se sentía agobiado por las noches y ni el mismo té de valeriana podía calmarle los nervios. Sentía que debía proteger a su mujer, pero ella bien sabía que estaba protegida. Esos enormes animales que habían acudido a su rescate no eran otros que sus padres, y el haber vuelto a probar sangre humana había despertado en ello un apetito voraz que no podía saciarse con nada. La familia entonces empezó a atacar a los seres humanos. Atacaban ancianos, hombres. No les importaba nada con tal de saciar esa terrible sed de sangre a raíz de los cazadores. Al inicio, Yalí no sentía remordimiento alguno, pero a medida que el tiempo avanzaba y sus actos, incontrolables ya por la bestia en la que se transformaba, la hacían consciente de que estaba actuando mal y que tarde o temprano pagaría por ello. No fue sino hasta que una mala noche, en medio de la confusión, la familia se metió a una humilde casa y sin reparo, lo único que encontraron fue un pequeño niño en una cuna. Agobiados por la sed de sangre de su interior, tomaron al pequeño entre sus garras y lo despedazaron, rompiendo en ese momento el único código sagrado entre las bestias de la noche. Aquel que ataque a un infante indefenso deberá sufrir las consecuencias de sus actos. A la mañana siguiente, Javier, desconcertado, hablaba con algunos capataces sobre las brigadas de protección y cómo hoy por la noche harían guardia el tiempo que fuera necesario, con tal de encontrar a quien hubiera asesinado al pequeño. No me puedo imaginar nada más vil y cruel que matar a un niño a sangre fría, decía consternado, y Alí le sirvió la comida. Eran algunas porciones de carne roja, casi cruda, pero de una sazón inigualable. Y pensar que todos estamos expuestos. Qué bueno que no hemos tenido hijos. De lo contrario, no podría dormir en paz. Yalí no decía nada. Lo miraba, considerando si confesar o no sus terribles hazañas. Pero hoy por la noche todo estará resuelto. Finalmente vamos a encontrarnos con estos animales y les pondremos un alto. Estamos todos unidos y convencidos de que así será. Espero que así sea. Javier se levantó y se despidió con un beso de su esposa. Salió de la casa y fue la última vez que lo vio con sus ojos de humana. Por la noche, motivada por la insaciable necesidad de sangre, Yalí se transformó una vez más. Salió de la casa, pero esta vez no tuvo cuidado alguno. Mucha gente vio cómo el animal escapaba desde la ventana del cuarto y le empezaron a seguir. La voz se corrió al instante y todas las brigadas se fueron uniendo a la búsqueda de la maldita bestia. Corrió y corrieron detrás de ella durante largos minutos. A veces se escondía, a veces aparecía, pero nunca le perdieron el rastro. A lo lejos, algunos le disparaban, pero sin puntería. Otros trataban de amedrentarla con palos y machetes. Pero estos solo se vieron atacados por la bestia iracunda que corría hasta su madriguera. Finalmente, el camino los llevó hasta un terreno conocido para Javier. La entrada de la casa ya no tenía el camino de flores que alguna vez había visto, pero si sus ojos no lo engañaban, se encontraba ciertamente en la entrada de la casa de sus suegros. Con cuidado levantó su fusil y pidió que nadie lo acompañara. Atrás, 4 personas le cubrían la espalda, temerosos de que el animal pudiera saltarle en cualquier momento. Javier avanzó en medio del humilde patio, silencioso, demasiado silencioso. Unas ramas se movieron al fondo y Javier disparó. La pólvora iluminó un instante la oscuridad de la noche, y la silueta de esa terrible bestia y sus colmillos ensangrentados sobre 2 patas levantaba a su lado, se dejó ver,
La gente horrorizada se congeló, Javier también. Giró para tratar de encañonarla, pero era demasiado tarde. La bestia ya se había abalanzado sobre él, y con una agilidad jamás vista, lo pescó por el cuello y lo metió a los matorrales. Nadie se atrevió a seguirlo. Su destino estaba marcado. En medio del sembradío, Yalí conjuró todas sus fuerzas para transformarse de nuevo en un ser humano. En los labios de ambos se notó el mismo sabor a hierro que Javier jamás había podido identificar. Yalí lo abrazó y le dijo: «Perdóname, amor, pero he sido yo todo el tiempo. Por eso no te podía dar un hijo, porque esta maldición tiene que terminar en mí». «¿Pero por qué nunca me lo dijiste?» «Porque pensé que me dejarías de amar. Pudimos haberte ayudado. Nadie puede ayudarme. Solo la muerte me salvará. He matado a mis padres, que también sucumbieron ante este mal. Es momento de que ahora tú hagas lo mismo conmigo, y por fin terminemos con esta desgracia. Yo ya no puedo vivir contigo, no después de lo que hice, no después de las desgracias que le hice sufrir a este pueblo. Pero si se enteran que fui yo, si saben que yo era esa bestia maldita, tu nombre se verá manchado de por vida. Por eso eres tú quien debe matarme». Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Yo jamás te hubiera juzgado». «Lo sé, pero sabes que lo tienes que hacer». «Sí. Adiós, amor de mi vida. Adiós». Tomó la escopeta y la encañonó. Yalí inició su terrible transformación, una tan espantosa que detallarla sería imposible. Frente a sus ojos, su bella mujer se redujo a una bestia hedionda, y cuando quedó nada de ella, jaló el gatillo y finalmente sucumbió. Lleno de dolor, Javier tomó por la pata al animal y lo arrastró hasta fuera de los matorrales. La gente afuera seguía expectante. Al verlo emerger, el aplauso de todos fue unánime, aunque en su corazón sabía la verdad. Se dice que ese Javier creció para volverse Don Javier, uno de los más nobles y centrados terratenientes del lugar, gobernando siempre con justicia, siempre con honestidad. Se dice también que su único placer exótico habría sido durante la comida. Pedía su carne apenas cocida, casi cruda. Decía que le gustaba sentir la sangre en sus labios, que la dejaba un ligero sabor a hierro, que jamás había podido equiparar.